estamos aquí con un nuevo vídeo sobre las tablas dentro de Word. En el vídeo anterior veíamos un montón de funciones y en este vamos a ver algunas funciones más adicionales. Para ello, pues vamos a insertar, como veíamos en el vídeo anterior, una tabla. Vamos a elegir esta vez una tabla, por ejemplo, de 3×3. La vamos a hacer un poco más ancha. Y vamos a ver aquí algunas funciones. Si yo decido, mediante el sistema que veíamos en el vídeo anterior, de seleccionar una línea de una fila para hacerla un poco más ancha, sabes que no clic y arrastrando la hacemos más ancha, y luego esta la hago un poco más estrecha, pero resulta que al final no me gusta cómo queda y quiero que sean todas iguales, lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla entera, bien pulsando aquí, o bien arrastrando y seleccionando todas las celdas, y con el botón derecho dentro de alguna de las zonas azuladas podemos seleccionar alguno de estos dos botones. Distribuir filas uniformemente, las volvería a dejar todas iguales, y lo mismo ocurriría si quisiésemos hacer alguna columna más ancha que otra y al final decidiésemos dejarlo como estaba originalmente. Entonces, botón derecho sobre la zona azulada y distribuir columnas uniformemente. Como veis, también tenemos algunas otras opciones, como podría ser podríamos insertar columnas. Esto a veces es interesante si nos hemos quedado cortos y ya tenemos el texto, por ejemplo, escrito. Tenemos aquí algunos datos, vamos a poner, por ejemplo, números y más números aquí, 11 y 12, por ejemplo. Y resulta que yo necesito una columna más, necesito 4 columnas por 3 filas. Pues en vez de tener que volver a deshacer la tabla y volver a crear la nueva, lo que podemos hacer es situarnos en alguno de los elementos y con el botón derecho sobre alguna de las columnas podemos elegir la opción insertar y podemos elegir insertar columnas a la izquierda de donde tenemos el cursor o a la derecha de donde tenemos el cursor. O bien podríamos preferir insertar filas por encima o por debajo o celdas exclusivamente. Vamos a probar a insertar una columna a la derecha de donde tenemos el cursor. Como veis, como todas las columnas son de igual ancho, ahora lo que ha hecho es esta última columna desaparece de los márgenes. Vamos a deshacer la acción y vamos a hacer la tabla un poco más pequeña para que veamos bien el resultado. Vamos a situarnos en la celda central y vamos a insertar, como decíamos antes, columna a la derecha. Podríamos haber elegido insertar una columna entre estas dos que ya tenemos datos, por lo tanto nos podemos situar bien en esta e insertar columna a la izquierda o bien en esta e insertar columna a la derecha. Insertar columna a la derecha. Y vemos que ahora sí que ha dejado un espacio entre dichas columnas. Lo mismo ocurriría para las filas. Si nos situamos en la zona de las filas centrales y queremos insertar una fila justo encima, pues haríamos insertar filas encima. Como veis, con estas opciones no es necesario que deshagamos una tabla de forma completa, sino que podemos ir añadiendo filas conforme nos resulte más necesario. Vamos a ver una nueva función más, que aparte de los estilos que tenemos aquí en la parte superior, que ya veíamos también en las opciones anteriores, los cuales tenemos, por ejemplo, podemos asignar una fila de totales. En los estilos, como veis, crea una línea adicional si fuésemos a necesitar, o una fila de última columna, hace unas separaciones entre las últimas columnas, elementos que, como digo, son más artísticos que otra cosa. Vamos a ver cómo hacer un sombreado a nuestro gusto. Si nosotros, por ejemplo, lo que queremos es que esta última columna tenga un sombreado de fondo, pues bien podemos elegir esta opción que tenemos aquí, que es sombreado, y darle un color que nosotros queramos, así como si queremos que el resto de la tabla tenga un sombreado de otro color, por ejemplo en azul. Como veis, tenemos múltiples opciones, pero si lo que queremos es que además estos sombreados tengan unas formas especiales, podemos elegir la opción, vamos a seleccionar esta celda en concreto o esta columna entera. Con el botón derecho tenemos aquí la opción de bordes de sombreado, que si accedemos a ella, tenemos aquí, aparte de los rellenos que hemos estado viendo ahora, tenemos unos elementos que se llaman tramas. Estas tramas, como veis,
Al principio empieza con distintos grados de sombreado y a partir del último, del 95, tenemos horizontal oscuro, vertical oscuro, oblicuo derecha. Y como veis, crea una serie de tramas que podemos aplicar a la celda, como veis ahí, al párrafo o a toda la tabla entera. Crea una serie de efectos, de tramas, que igual puede ser en estos casos un poco molesto para la vista, porque no se lleva bien con las pantallas de ordenador. Pero como veis, son efectos muy interesantes que nos podrían interesar, como decía, accediendo al apartado de bordes y sombreado, que nos puede interesar utilizar en algún momento. Vamos a elegir una trama vertical clara y las cuales también las podemos dibujar en distintos colores. Podemos elegir que sea en negro automático o bien, por ejemplo, en un rojo oscuro. Y como veis, pues también puede ser interesante aplicar en alguna tabla en concreto. Vamos a deshacer todas estas opciones que acabamos de hacer ahora dándole a control Z. Si lo que queremos en este caso es realizar operaciones tipo Excel dentro del Word, vamos a utilizar una herramienta que la tenemos en el apartado presentación. Si yo, por ejemplo, quiero realizar la suma, por ejemplo, de 11 más, voy a poner aquí un valor, por ejemplo, 23 más 4, y quiero que el resultado de la operación me aparezca en esta celda, lo que voy a hacer es acudir a la carpeta, al menú presentación, y aquí justo a la derecha tenemos una opción que se llama fórmula. Si hacemos clic sobre fórmula, se abre este cuadro de diálogo donde tenemos tres apartados. El primer apartado es donde vamos a insertar la fórmula, que igual que en las versiones anteriores, la fórmula se deberá insertar en inglés. ¿Y cuáles son las fórmulas que se pueden insertar? Pues aquí debajo, en pegar función, tenemos todas las opciones que nos permite realizar el Word. ABS se refiere al valor absoluto y AND, sería para una fórmula condicional. Average se refiere al promedio, contar, etcétera, etcétera. Pero bueno, los más habituales suele ser utilizar suma. El producto también es bastante habitual, máximos y mínimos, que son los promedios, como decía antes, el average, para establecer operaciones dentro de Word, aunque no es su punto fuerte. Vamos a probar a ver cómo queda esto que habíamos elegido antes. Al elegir una función nueva, como veis, aparece escrita ya. Podríamos borrar esto que tenemos aquí y escribirlo siempre con el igual, sum, y luego vamos a poner, como decía antes, left, que se refiere a la izquierda, que sume lo que tiene a la izquierda, y en esta parte del medio tenemos el formato del número. Podríamos elegir si queremos números, por ejemplo, en euros, o si los queremos en porcentajes, o con decimales o sin decimales. Vamos a elegir el formato euro y le vamos a dar a la opción, y le vamos a dar al botón de aceptar, para que veáis que 11 más 23 más 4 son 38 y nos ha realizado el cálculo. Si pulsamos sobre esta celda, como veis, aparece un sombreado indicándonos que hay una operación insertada en esta celda. Bueno, pues hasta aquí este nuevo vídeo tutorial explicando las tablas, y ya sabéis, suscribiros al canal, darle a like, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.